Cuando los españoles llegan por primera vez a América, tocan tierra en islas del Caribe, las cuales no estaban deshabitadas, pero no estaban habitadas por las grandes culturas americanas. Y entonces, si bien estos lugares recién descubiertos ofrecen a los europeos oportunidades de expansión y de conseguir beneficios, en realidad no era lo que estaban buscando. La expedición de Colón se había realizado para encontrar una ruta a los ricos puertos del este de Asia, y entonces los europeos siguen buscando, hasta que por fin encuentran. En América, en tiempo de la llegada de los españoles, había dos grandes imperios, dos grandes estados, con magníficas y ricas ciudades y enormemente poderosos, y de los cuales uno estaba muy cerca del lugar al que habían llegado los ibéricos, solo que todavía no se había hecho contacto. Se iba a necesitar un ambicioso expedicionario español llamado Hernán Cortés para iniciar la expansión territorial en el continente americano y también para encontrar a este imperio desconocido. Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de historia La Barba Roja de Barba Roja. México, en la época precolombina, es sin lugar a dudas una de las grandes cunas de la civilización en América. Y de todos los pueblos que habitaron y dominaron este país norteamericano en la época precolombina, tal vez el más conocido sea el pueblo mexica, al que generalmente se llama azteca. Este pueblo conformó el último gran imperio mesoamericano antes de la llegada de los europeos, expandiendo su territorio mediante cruentas guerras. Ahora bien, los mexicas, al igual que muchos otros pueblos de América, de los cuales eventualmente vamos a hablar en el podcast, tenían una manera particular de justificar su propio imperio, ya que ponían a su religión, relacionada con la religión de otros pueblos mesoamericanos, en el centro de la justificación del dominio. Y lo interesante de esto es que, como la mayoría de ustedes seguramente saben, la religión mesoamericana era cíclica y a su vez tenía principio y fin, lo que significaba que dentro de su propia cosmovisión, los aztecas sabían que si su imperio había iniciado, en algún momento iba a terminar. Y esto iba a pasar en un momento muy preciso, cuando su principal dios, llamado Huitzilopochtli, volviese a la tierra de los dioses. El imperio azteca estaba muy consolidado a la llegada de los españoles, y todavía estaban bastante lejos. Sin embargo, se enteran muy rápidamente de la llegada de los europeos, y entonces el emperador azteca, el Hueytlatoani Moctezuma II, ordena monitorear la situación para informarse cuál era la intención de estos extraños hombres blancos de barba recién llegados. Mientras tanto, Cortés, en el año 1519, llega a la isla de Cozumel, y ahí el expedicionario español rápidamente se pone a cumplir la función para la cual había sido enviado. Primero entra en contacto con indígenas de la isla, a los cuales convence, aunque sea en palabra, de abandonar su tradicional religión y convertirse al catolicismo. Y después también intenta encontrar a los expedicionarios anteriores perdidos, y de hecho llega a encontrar a uno llamado Gonzalo Guerrero, el cual informa a Cortés que no tenía ningún tipo de intención de volver con los españoles, ya que se había adaptado a la vida indígena y se había casado y había tenido 3 hijos. Los indígenas de Cozumel además ofrecen tributo a Cortés, que lo acepta en nombre de la corona hispánica, y entonces parecía que su misión había sido completada. Sin embargo, Cortés no se había preparado para una expedición simple, sino que había terminado reclutando todo un ejército para la conquista. Y entonces, el 4 de marzo de 1519, después de conseguir todos sus objetivos en la isla de Cozumel, Cortés leva anclas y sigue su camino, llegando a la ciudad de Potonchán, habitada por los chontales. En Potonchán, Cortés decide aprovisionarse y solicita a los habitantes del lugar agua y alimento. Los chontales ofrecen agua a Cortés, pero en cuanto al alimento le informan que en caso de entregarlo, se iban a quedar sin nada para ellos. Esto representaba un problema para Cortés, ya que sin suministros no podía continuar la expedición, y entonces decide tomar la ciudad.
Cortés anuncia oficialmente que había tomado posesión de la ciudad de Potonchán y hace desembarcar a 2 contingentes de tropas. Parece ser que en este movimiento el intérprete que Cortés tenía en su expedición se escapa y va directamente a decirle a los chontales que aprovechen el momento para atacar a los españoles. Cortés se da cuenta de que la situación se estaba empezando a caldear y entonces ordena a las tropas que había hecho desembarcar que salgan de Potonchán y que cuando escuchen disparos ataquen por la retaguardia. Después, Cortés procede a ordenar el desembarco del resto de sus fuerzas, y cuando esto ocurre, los indígenas de Potonchán deciden atacar. Los españoles combaten durante el desembarco, utilizando sobre todo armas de fuego, las cuales asustan a los indígenas, y en el momento en el cual se oyen los disparos, las tropas que Cortés había enviado a atacar por la retaguardia efectúan su maniobra, no atacando a los indígenas, sino directamente atacando la ciudad. Y entonces toda la situación se transforma en una enorme victoria para Cortés. Potonchán cae en manos españolas y los chontales, como parte del Tratado de Paz, van a entregar a Cortés 20 mujeres, entre las cuales estaba la famosa Malinche, quien se va a transformar en intérprete para Cortés y aparte se va a transformar en la madre de su hijo ilegítimo. Esta era la primera conquista de Cortés en el territorio mexicano y la va a coronar con la fundación de una ciudad llamada Santa María de la Victoria, el 25 de marzo del 1519. Esto podría haber sido simplemente una fundación más dentro de un periodo en el cual los españoles estaban fundando numerosas ciudades. Sin embargo, la fundación de Santa María de la Victoria tiene un significado particular, ya que es fundada por un privado. Cortés había sido enviado en una expedición para recolectar tributo y encontrar a unos españoles perdidos, no para conquistar y mucho menos para colonizar. Sin embargo, el ahora conquistador había decidido que eso era una empresa demasiado chica y entonces había transformado a su misión en una expedición de conquista, en lo que termina siendo el primer esfuerzo de expansión y de conquista privado. Ahora bien, la noticia de la caída de Potonchán llega a la corte del Huey Tlatoani, y entonces Moctezuma, que estaba esperando el momento en el que los españoles desembarcaran en tierras mexicanas, decide enviar una comitiva a recibirlos con regalos. No se confundan, esto no era para nada un signo de sumisión. Moctezuma era una persona firmemente creyente y creía haber visto en la llegada de los españoles una vuelta a tierras mexicanas de la deidad Quetzalcóatl. Entonces realmente estaba ansioso por encontrarse con los españoles. Cuando la comitiva azteca llega hasta el lugar donde estaba Cortés, le ofrecen regalos en forma de oro y piedras preciosas, y Cortés responde regalando algunas baratijas y también un casco. Y cuando estos presentes son llevados a la corte de Moctezuma, el Huey Tlatoani entiende que estos recién llegados no son Quetzalcóatl, ya que un casco de guerra solo puede significar que los recién llegados son Huitzilopochtli, y la vuelta del principal dios de la mitología azteca solo podía significar una cosa: que el fin del imperio mexica se acercaba. Por ese motivo, cuando los miembros de la comitiva entregan al Huey Tlatoani el mensaje de Cortés, en el cual pedía encontrarse con el emperador de los mexicas, Moctezuma entra en pánico y reacciona enviando excusas para evitar un encuentro y a su vez enviando todavía más oro con el fin de aplacar al dios. Cuando Cortés recibe semejante cantidad de oro, se da cuenta que está ante la presencia de un estado muy rico y entonces, lejos de aplacarlo, Moctezuma termina despertando la ambición del conquistador. Cortés sabe que si encuentra este poderoso imperio y lo conquista, se va a volver tremendamente rico. El problema para el conquistador es que no tenía ningún tipo de potestad para proseguir con la expedición, lo cual significaba que en caso de necesitarlo no iba a poder recurrir a la ayuda de la corona hispánica. Cortés entonces decide solucionar este tema y se mueve muy rápido, fundando una nueva ciudad llamada Villa Rica de la Veracruz. Cortés hace que la nueva ciudad forme un cabildo, lo que, según la legislación hispánica de ese momento, la transformaba en una ciudad libre, y a su vez hace que este cabildo, el cual estaba compuesto por todos sus allegados,
lo nombre como capitán general de una nueva expedición contra el nuevo imperio descubierto. Y con esto llegamos al final del capítulo de esta semana. Si llegaron hasta acá y no están suscritos al canal, les recomiendo que se suscriban, subo nuevos capítulos todas las semanas. Y si por otro lado ya están suscritos, pero tienen ganas de dar una mano extra al podcast, pueden transformarse en miembros del canal en YouTube o también pueden transformarse en Patreons, les dejo el link en la descripción del capítulo. Aprovecho para agradecer especialmente a los miembros del canal que ayudan a que siga sacando nuevos capítulos todas las semanas. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés alguna pregunta o simplemente querés hacer un comentario, no dudes en escribirme al mail del podcast, labarbarrojadebarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.